Hola, bienvenidos a una nueva clase de la asignatura de Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy nos toca avanzar en cuanto al desarrollo de los primeros tejidos dentarios, de los primeros tejidos duros dentarios de la pieza dentaria en formarse. Ellos son la dentina y el esmalte. Pero sin duda no podemos estar ajenos a lo que venimos viendo no solamente desde el principio de esta asignatura Histología y Embriología 2, sino en relación con la parte 1 de la histología, es decir, lo que son los tejidos básicos de nuestro organismo, pues estos están íntimamente relacionados, o estos tejidos que vamos a ir aprendiendo en el día a día, en esta parte de la histología, son diferenciaciones de aquellos tejidos que nosotros estuvimos aprendiendo en la primera parte. Vimos en la primera clase justamente arcos, bolsas y hendiduras faríngeas con el desarrollo fundamentalmente de la porción cefálica, que es la que nos interesa o la que nos compete en nuestro aprendizaje. Vimos los arcos, bolsas y hendiduras con sus derivados. Vimos también después el desarrollo del rostro, paladar y lengua. Vimos en esta última clase la parte de lo que es el desarrollo del listón hasta germen dental. Y nos toca hoy empezar a desasnar ese camino hacia la formación de los tejidos de la pieza dentaria. Más específicamente de los primeros tejidos en formarse en la pieza dentaria, tejidos duros para ser más precisos, que son la dentina y el esmalte. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que justamente la dentina es el primer tejido duro en formarse en la pieza dentaria y es el esmalte el segundo tejido duro en formarse en la pieza dentaria, para luego terminar formándose en una etapa ulterior el cemento y el resto de los tejidos propios de la pieza dentaria. Es imposible, digamos, separar conocimientos previos, pues van a servir para nuestra formación y siempre es menester recurrir a conocimientos previos para poder interpretar esta otra parte, esta parte que sigue en nuestro aprendizaje en la histología. Y a partir de la semana próxima pasada estuvimos incorporando conceptos sobre tres elementos fundamentales que se formaban en nuestro desarrollo del germen dentario, del esbozo de nuestra futura pieza dentaria. Ellos son el órgano del esmalte, que vamos a encontrarlo en esta posición, la papila dental y en un envoltorio que hace de todas estas estructuras una nueva estructura que constituye justamente el saco dentario. Estas estructuras a lo largo de su desarrollo, a partir de la yema o listón, brote, va a ir teniendo un desarrollo, como vimos en la clase pasada, atravesando diferentes formatos en cuanto a la estructura, pero podemos inferir que no solamente el desarrollo de las células que se encuentran a nivel de cada uno de estos elementos van a tener o van a estar relacionados directamente con la morfología que va adquiriendo este germen dental, sino que además de esa morfología que nosotros mencionamos como brote o yema, campana, casquete, campana, germen dental, folículo, vamos a encontrar diferentes cambios estructurales en los tipos celulares que encontramos en cada una de estas estructuras, y a eso es a lo que debemos abocarnos para poder comprender las estructuras y el desarrollo de cada uno de los tejidos. No solamente en cuanto a la citodiferenciación, es decir, a la diferenciación celular, sino a cómo se va desarrollando y cómo se va. Recordemos que los tejidos duros tienen un proceso de mineralización, lo cual es un complejo
aprendizaje y ya excede, digamos, a lo que es el desarrollo de cualquier tipo celular que podemos encontrar en nuestro organismo. Recordemos que todos los tipos celulares tienen un ciclo vital y fíjense cómo estamos incorporando un nuevo término que seguramente ustedes ya conocen, sin embargo, de histología 1, cuando hablábamos del ciclo vital de la célula. Ciclo vital es la vida de la célula desde que nace hasta que muere. Tanto en el desarrollo de estos dos tipos celulares que vamos a conocer a partir de ahora y que ya podemos indicar como el odontoblasto, el formador de la dentina, o también denominado dentinoblasto, y el ameloblasto, que es el que va a dar lugar a la formación del esmalte. A ver, vamos a situarnos en este contexto. Entonces, repasando, a partir del órgano del esmalte se va a conformar o se va a diferenciar un tipo celular para la posterior formación del esmalte dentario, que son los ameloblastos, y que lo harán a partir justamente del epitelio dental interno. Epitelio dental interno. Y estas células ectomesenquimáticas que surgen justamente alrededor de esta verdadera invaginación que se produce en la papila dental, vamos a encontrar a las células mesenquimáticas indiferenciadas, que van a ser las que se diferencian por inducción en los futuros dentinoblastos u odontoblastos. Y fíjense que estamos incorporando nuevos términos y alguna vez también lo hemos escuchado, sin embargo, hablar de inducción, es decir, la acción que ejerce una célula sobre otra para obtener una respuesta y que luego esa respuesta va a influir sobre la otra célula, sobre el otro tipo celular. ¿Y saben cómo se llama esto? Anótenlo, porque es muy importante y marca la formación de los tejidos duros del diente, o por lo menos específicamente del esmalte y la dentina, y que son o que se denominan a partir de este momento inducción recíproca. Inducción recíproca. Induce una célula a la otra y a la inversa para el comienzo de la formación de ambos tejidos. Recordemos, órgano del esmalte, célula fundamental, ameloblasto, papila dental, odontoblastos o dentinoblastos, que forman la dentina y la pulpa, el verdadero complejo dentino-pulpar, ya que ocurre la formación de ambos tejidos a partir de ese tipo celular, y el saco dentario externo, rodeando o tapizando a todas estas dos estructuras, que es el saco dental, que va a tener algunos tipos celulares del tipo de los odontoblastos, que van a formar el hueso, los cementoblastos, que van a formar el cemento dentinario a nivel de la raíz, y los fibroblastos, que van a dar lugar a la formación del ligamento periodontal. ¿A dónde comienza la formación de los tejidos duros del diente? Y va a comenzar justamente en este nivel superior, en las futuras cúspides dentarias, donde el primer tejido que va a tener lugar a la formación es la dentina. Es decir, sin temor a equivocarnos, podemos decir que el primer tejido que se forma es la dentina. El segundo tejido que se forma es el esmalte y el tercer tejido que se forma es el cemento. Dentina, esmalte y cemento en el proceso de formación. No obstante esto, debemos acotar como dato significativo que recordemos que primero se va a dar lugar a la formación de la corona de la pieza dentaria, y una vez terminada la formación de la corona
va a dar lugar comienzo a la formación radicular. Por eso, inclusive después la formación radicular es más lenta que la formación de la corona. Y ya vamos a ver cómo a partir de esa vaina epitelial de Herwitz, la unión del epitelio dental interno y externo del órgano del esmalte, que va a inducir, no va a formar, sino va a inducir a la formación de la raíz, de todos los elementos propios de la raíz que constituyen la dentina y el cemento. Otro dato significativo es que el esmalte tiene una formación centrífuga, es decir, se fuga del centro. Es decir, la formación del esmalte comienza a nivel de las cúspides hacia afuera de la parte interna, hacia afuera. En tanto, justamente la dentina lo hace en forma centrípeta, es decir, el crecimiento lo hace hacia lo que posteriormente será el espacio o cámara pulpar. Pero no nos adelantemos a esto, y va a ser tema seguramente de un poco más avanzado esta clase explicativa y de posteriores clases en el devenir de esta hermosa asignatura que es histología y embriología. Estamos centrados, estamos ubicados en los tipos celulares, en las formaciones. Ahora bien, vamos a comenzar con el desarrollo o la explicación del ciclo vital, entonces la vida media de las diferentes estructuras, a sabiendas que hay una diferencia fundamental entre el esmalte y la dentina. En realidad hay varias diferencias y muy pocas similitudes. Por ejemplo, el esmalte dentario es de origen ectodérmico, puesto que justamente el órgano del esmalte tiene una estructura o una formación de origen ectodérmico, en tanto la dentina es ectomesenquimática. Por eso decimos que ya podemos adelantarnos que el límite amelodentinario es muy marcado, a diferencia del cemento y el esmalte, que no están marcados porque son del mismo origen embriológico, más allá de que uno provenga de la papila dental y otro del saco dentario. Pero, volviendo a esto, el límite amelodentinario, que algunos autores denominan conexión amelodentinaria, yo me inclino más a decir límite amelodentinario, es muy marcado justamente por esta diferente formación a nivel embriológico. Ectodermo, el esmalte, y ectomesénquima, la dentina. Estamos hablando de la organogénesis, es decir, de la génesis significa formación del órgano. ¿Cómo? ¿El diente es un órgano? Claro, el diente es un órgano. Cada pieza dentaria es un órgano, para la masticación, para la fonación, en la primera parte de lo que constituye el aparato digestivo. No obstante eso, hablamos de esta odontomorfogénesis, términos muy relacionados, a veces pueden ser hasta dados como sinónimos, pero es la génesis de este verdadero órgano que en este caso denominamos nosotros en histología como odontomorfogénesis. Vamos a comenzar a desarrollar ahora el ciclo vital de cada tipo celular para poder ir avanzando en la temática que hoy nos impone esta clase. Acá vemos una primera imagen. ¿Qué es la dentinogénesis? Primera definición que tenemos que saber. Es el conjunto de mecanismos mediante los cuales la papila dental tiene la característica de formar, por medio de sus células especializadas, los odontoblastos, la matriz orgánica que más tarde será calcificada para formar el tejido dentinario. ¿Qué definición? Fíjense ustedes, células altamente especializadas, lo venimos diciendo desde el principio. El odontoblasto es una célula altamente especializada, y tiene la característica de formar la primera matriz orgánica para que después se produzca la calcificación. Todos los elementos pertenecientes a la estructura de su matriz orgánica son formadas por este tipo celular. Algunos estudios hablan de que también la sustancia o el líquido
intracelular, podrían participar de algunos componentes para formar esta matriz orgánica de la futura predentina y dentina madura, pero sin embargo podemos afirmar primero que es una célula altamente especializada, que forma una matriz orgánica que más tarde se va a calcificar para formar nuestra primera tejido dentario en aparecer en la pieza dentaria en el cuerpo humano, que es la dentina. A ver, vamos interpretando. Miren qué buenos esquemas aquí, donde tenemos la predentina, la dentina, el esmalte, los ameloblastos, el estrato intermedio, y vamos a ir viendo cómo van avanzando o cómo se van diferenciando los tipos celulares, porque hay una relación entre la diferenciación celular, entre el inicio del ciclo vital del ameloblasto con el del odontoblasto. Y a continuación vamos a ir incorporando estos conceptos para poder hacer una integración del todo, del total de esta situación. Vamos a ver la siguiente, como para poder seguir interpretando. Fíjense ustedes, ¿cómo consideramos a la dentinogénesis? La dentinogénesis se puede considerar en tres etapas bien marcadas. Primero, la elaboración de la matriz orgánica, compuesta por una trama fibrilar y un componente fundamental amorfo, repito, aportado por esta célula denominado odontoblasto. Una maduración de la matriz orgánica y una precipitación de sales minerales, proceso al que denominamos calcificación o mineralización. Yo hablaba al principio de que había semejanzas y cosas no tan iguales entre un tejido y otro. Hablábamos de una diferencia de origen embriológico y ahora me toca hablar de dos elementos fundamentales. En uno, la matriz orgánica. Y podemos, sin temor a equivocarnos, decir que en esta primera instancia la dentina es tejido conjuntivo especializado. Tejido conjuntivo especializado. ¿Y por qué digo especializado? Fundamentalmente porque se convierte en su proceso de mineralización en un tejido duro, pero lo hace a partir de su componente orgánico, que es, sin temor a equivocarnos nuevamente ahora, lo constituyen las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno forman una trama, ahora vamos a ver que reciben un nombre más adelante, esas fibras que tienen una organización específica de acuerdo al proceso, al grado de diferenciación o de maduración de los diferentes tipos de dentinas, que van a ubicarse en una disposición o en otra de acuerdo a los procesos de diferenciación. A ver, la dentinogénesis entonces tiene tres etapas: elaboración de la matriz orgánica con la trama fibrilar y un componente amorfo, la maduración de la matriz y la precipitación de sales minerales con su calcificación. No vamos a hablar de la parte histoquímica, sí vamos a hablar de la parte histológica, sí vamos a hablar de los procesos de cambios celulares y de los tejidos que conforman a la pieza dentaria. Eso que quede bien en claro desde el vamos. Sigamos avanzando entonces en la dentinogénesis. La dentinogénesis, entonces, la formación o la diferenciación de la dentina. Comienza, fíjense ustedes, y volviendo un poco en la trama que estamos desasnando a partir de la clase pasada con el estudio del germen dentario, comienza en el periodo de campana avanzada, donde en la zona del vértice de la papila dental, de la cúspide dental, desde donde continúa en dirección cervical para formar la dentina coronaria. Recuerden ustedes, y vuelvo a repetir, que la
formación del esmalte, de la dentina, a diferencia del esmalte, es centrípeta, es decir, va de la periferia hacia el centro, y el esmalte centrífuga, se fuga del centro. El depósito de la dentina radicular, como decíamos hoy, se va a producir con posterioridad en sentido apical, es decir, del ápice de la pieza dentaria. Avanzando aún más en nuestro proceso, vemos que cómo se va a desarrollar este proceso de formación de la dentina. Primero, evidentemente con una diferenciación de los odontoblastos a partir de las células mesenquimáticas indiferenciadas, y después la formación temprana de la dentina. Una vez, y atención con este dato, chicos, una vez que se forma la dentina, o la predentina para ser más exacto, comienza la diferenciación para la posterior formación del esmalte dental humano. Y miren qué correlación o qué correlato entre los diferentes tipos celulares y qué procesos, repito para que quede bien claro, de inducción recíproca existe o acontece en estos procesos inseparables. No se puede hablar de la formación de la dentina ni del esmalte en forma aislada porque no existen. Muy bien, muy bien. Seguimos avanzando y aquí vemos el ciclo vital del odontoblasto o dentinoblasto. Comienza entonces, como decíamos al principio de esta charla, a partir de la diferenciación de las células ectomesenquimáticas de la papila dental bajo la influencia inductora del epitelio interno del órgano del esmalte, que a este entonces son denominados preameloblastos. A ver, inducción, a ver, relación entre los dos tejidos, y fíjense que estoy incorporando un nuevo concepto, una célula, un tipo celular que se denomina preameloblasto, es decir, la instancia previa del futuro ameloblasto. Induce entonces a la diferenciación de estas células ectomesenquimáticas indiferenciadas provenientes, recordemos, de la cresta neural para conformar la papila dentaria. ¿Cómo vamos avanzando y cómo vamos encontrando la relación entre un órgano y el otro? Es menester o es nuestra intención para ir incorporando o diferenciando el crecimiento o la formación de los diferentes tejidos de nuestra pieza dentaria. Y fíjense ustedes cómo vamos incorporando, cómo va cambiando el tipo celular y cómo se va diferenciando hasta obtener o hasta diferenciar los tipos de cambios que ocurren a partir justamente de el proceso denominado ciclo vital del odontoblasto. No nos quedemos en esta fotografía, en estos esquemas, porque vamos a ir avanzando y vamos a ir estudiando cada una de estas estructuras. Pero sirve para comenzar viendo cómo se produce esta interacción, fíjense, entre el epitelio dental interno y las células mesenquimáticas indiferenciadas, el odontoblasto en sus diferentes procesos de diferenciación, de diferencia a nivel estructural, de posición de su núcleo y de su localización nuclear y su diferenciación en cuanto a su morfología, lo que denominamos en histología citodiferenciación, hasta llegar a una célula formadora que evidentemente nosotros ya conocemos y que constituye justamente la aparición de diferentes organoides dentro de la estructura celular, dentro más precisamente de su citoplasma,
que van a convertir en toda célula productora de elementos. Productora de elementos. Y fíjense ustedes, más de lo que nosotros estamos expresando, a partir de que la célula iba conformando o iba formando estructura como es la predentina y la dentina del manto y la circumpulpar, ya vamos incorporando conocimientos y vamos incorporando nombres. Fíjense, y cómo la célula retrocede, y fíjense cómo posee una estructura que también forma parte de su citoplasma y que se llama prolongación celular. Es una prolongación celular, que fíjense cómo se va diferenciando de lo que previamente era solamente una membrana que diferenciaba, una membrana basal, que diferenciaba a una estructura celular de otra, a un epitelio de un conectivo. Y cómo, después la célula va retrocediendo y va dejando la prolongación celular para que después vaya apareciendo el tejido formado y el tejido mineralizado. Se va alejando y se va mineralizando. Y otra de las diferencias que ya podemos incorporar es que el odontoblasto vive toda la vida de la pieza dentaria, a diferencia del omeloblasto, que en una etapa ulterior veremos que la célula, una vez que termina de formar el tejido, lamentablemente muere. En cambio, el odontoblasto sigue formando, está latente durante toda la vida y puede seguir formando dentina secundaria o terciaria durante toda su vida. Seguimos avanzando porque el tema es largo y hay mucho para incorporar, muchos conceptos. Esta es la membrana basal. Fíjense inclusive cómo además de la membrana basal entre el epitelio dental interno, epitelio, y células mesenquimáticas indiferenciadas de la papila dental, no solamente hay una membrana basal que diferencia ambos tipos celulares, que son en este entonces el tejido epitelial del conectivo, sino que hay un espacio que después vamos a ver cómo va desapareciendo para después conformar a partir de esa membrana basal el futuro límite amelodentinario. Ahí está la estructura, ahí está la diferenciación. Otro dato importante para tener en cuenta es que durante la formación de la pieza dentaria podemos encontrar a los odontoblastos de acuerdo a la porción de la célula, del germen dental que nosotros estemos viendo, de acuerdo a la fecha en que hagamos dicho corte, podemos encontrar diferentes tipos celulares en diferentes procesos de maduración o de formación o de ciclo vital, puesto que recordemos que la formación empieza a nivel de la cúspide hacia y busca al sentido cervical, es decir, hacia justamente donde termina la corona, de conformarse la corona de nuestra pieza dentaria. Sigamos avanzando aún un poco más y nos encontramos ahora con esta escalera de cómo este tipo celular va avanzando y cómo se encuentra con la célula mesenquimática indiferenciada, el preodontoblasto. Fíjense esa diferenciación de la zona donde vamos a encontrar diferencias a nivel de su membrana basal, cómo va adquiriendo diferentes formatos, y esta célula subodontoblástica, también muy importante, que va a servir también como futuro o como posibilidad de tenerla como futura célula que pueda llegar a reemplazar en el caso de que se pierda alguna célula de los odontoblastos, para que esa célula pueda reemplazarla. Y después nos encontramos en este nuevo peldaño aún más superior, que hablamos de un odontoblasto joven, para llegar a un odontoblasto secretor, donde ahora sí vamos a encontrar, como decíamos hoy, todas estas estructuras, todos estos componentes que vamos a encontrar a nivel de una célula secretora o formadora, en este caso una célula altamente especializada, ¿verdad? Todas las células son importantes, pero estas células son altamente especializadas y tienen características bastante particulares, pues conforman o dan forma no solamente a la estructura, sino también a la
a la trama o a la formación o a la estructura general de estos tejidos de la pieza dentaria. Polo basal, donde se aloja el núcleo, y polo apical, esto ya lo sabemos de histología 1, donde se produce la liberación de los elementos de esta célula secretora, de esta célula formadora. A ver, vamos avanzando aún más ahora. Ahí tenemos las células y ahora tenemos un cuadro comparativo del crecimiento, del desarrollo de los tipos celulares en el ciclo vital del odontoblasto en la zona inferior y del ameloblasto en la zona superior, en la cual vamos a ver cómo, fíjense lo que yo les mencionaba del polo basal y el polo apical, y fíjense en el ameloblasto secretor, como tenemos también en el esmalte el polo basal y el polo apical, donde se va a producir la liberación de los elementos para la formación del esmalte en ese caso. Entonces, este es un cuadro comparativo. Es importante realizarlo, es importante conocerlo, porque a partir de eso nos va a facilitar el estudio en el proceso de avanzar en el desarrollo del ciclo vital, tanto del odontoblasto como del ameloblasto. Entonces, membrana basal, entonces diferenciación de las células periféricas de la papila, en un primer crecimiento se convierten en células columnares, se convierten en células cúbicas, después van aumentando su tamaño, su forma, y las células crecen en longitud. Y recordemos que además se va a producir no solamente un crecimiento a nivel celular estructuralmente, ¿no? Sino que entre célula y célula existen verdaderos complejos de unión que unen unos tipos celulares con otros para la formación de la dentina y también del esmalte. Seguimos avanzando y vamos a ver ahora estas células mesenquimáticas diferenciadas. Ya vimos todos los tipos celulares, son células pequeñas con un núcleo voluminoso, ocupa casi el total de la célula, escasas organelas dentro de su citoplasma. Son células mesenquimáticas indiferenciadas que ya conocemos de histología 1. Células capaces de donde se encuentren en poder de diferenciarse en cualquier tipo de tejido. Les tocó estar en una zona muy importante, que es en nuestro germen dental, más precisamente en la papila dental. Por eso estas células tendrán la capacidad, por diferentes procesos evidentemente, de diferenciarse en células específicas, en este caso en la formación de la dentina. La matriz extracelular contiene escasas fibras de colágeno. Las células del epitelio dental interno, preameloblasto, fíjense ustedes, preameloblasto, se dividen adaptándose al crecimiento del germen. Algunas prolongaciones citoplasmáticas de los preodontoblastos atraviesan la membrana basal y alcanzan las células. A ver, esto es importante. Hay una verdadera interdigitación a comienzos del desarrollo de los tejidos, antes del comienzo de la formación de ambos tejidos. Hay, o podemos hablar de una interdigitación de los tipos celulares, tanto de la dentina como del esmalte. Por eso acá hablamos del preameloblasto y de las células del epitelio dental interno, porque cuando comienza la diferenciación en preodontoblasto, de aquella célula entonces mesenquimática indiferenciada en preodontoblasto, necesitamos de la diferenciación de esas células del epitelio dental interno que se convierten por un aumento de volumen, de tamaño, en células cúbicas que van creciendo en cuanto a su tamaño. Fíjense ustedes,
como van creciendo en su altura y se convierten en ameloblastos jóvenes para inducir entonces a las células mesenquimáticas indiferenciadas a diferenciarse en el preodontoblasto. Esta inducción recíproca que venimos mencionando desde la primera parte de nuestra charla. Muy bien, secretan matriz extracelular, colágeno tipo 1 y 3, proteoglucanos, glucosaminoglutanos, sulfatados y fibronectina, que también van a participar algunos de estos componentes a nivel de la lámina basal, que recordemos que es un espacio acelular. Recordemos que la lámina basal, la membrana basal, es un espacio acelular y que recordemos además, refrescando un poco los conceptos, que aportan elementos tanto del tejido epitelial como del conectivo, en este caso aportados justamente por las células del epitelio dental interno, preameloblastos, y por el preodontoblasto. Ambos tipos celulares ayudan a conformar los elementos que vamos a encontrar en este espacio de diferenciación o de límite entre un tejido epitelial y un tejido conectivo, como lo constituye este epitelio dental interno y esta papila dental con estos preodontoblastos en formación. Nuevamente, una imagen muy clara que no hace falta ni explicar porque además está bien detallada, donde vamos a encontrar la predentina, los preodontoblastos, los odontoblastos en hilera. ¿Ven cómo les digo? Los preodontoblastos en hilera. ¿Sí? Ahí estamos, los odontoblastos en hilera, unidos firmemente por complejos de unión que ya vamos a mencionar en otras clases, en donde esta estructura se hace una verdadera masa uniforme celular de que va unas células pegaditas a las otras conformando el tejido después posteriormente mineralizado. La membrana basal y del otro lado que encontramos los preameloblastos, hasta llegar al estrato intermedio y el retículo estrellado y todas las estructuras propias de nuestro órgano del esmalte. Papila dental, órgano del esmalte, zona cuspidia. Estamos situados a esta altura en la zona cuspidia, en esta parte del desarrollo donde vamos a ir viendo las diferenciaciones. Aquí estaríamos un poquito más avanzados, miren, con varios tejidos, los odontoblastos, aquí están los núcleos, ¿sí? Con sus prolongaciones, la predentina, que es la dentina no mineralizada, la dentina ya mineralizada, y los ameloblastos. Y algo para detectar los núcleos en el polo basal, es decir, fíjense ustedes, ¿por qué estos núcleos estarán de este lado? El polo basal está de este lado, y el polo basal de los odontoblastos está de este lado. Muy sencillo. En esta microfotografía podemos detectar, volviendo a histología 1, que las células se nutren a partir de su polo basal, donde está su núcleo, y este lo hace a partir de la papila dental. ¿Qué hay en la papila dental? Si habíamos hablado de ectomesénquima, habíamos hablado de tejido conjuntivo o conectivo propiamente dicho. ¿Y qué hay allí? Vasos sanguíneos. Esos son los componentes o los nutrientes de donde van a sacar la vida. La célula es la mínima expresión del cuerpo humano, chicos, y es imposible que una célula viva si no tiene nutrientes, oxígeno. A los odontoblastos y los ameloblastos también necesitan oxígeno, necesitan nutrientes, evidentemente. Y más una célula en formación, necesita aún más nutrientes. Este lo hace a partir del tejido que encontramos en esta porción, que es el tejido de la papila dental. Y en este caso, atentos, el núcleo está de este lado porque se va a nutrir de este estrato intermedio, este retículo estrellado, y después lo va a hacer a expensas del saco dentario. Cuando, a ver, este es un dato muy importante. Atención, cuando aparece la primera capa de predentina y los ameloblastos
de lo que constituía el epitelio dental interno, se nutría a partir de la papila dentaria. Cuando aparece la predentina, es decir, la primera formación de tejido duro del diente, con su dentina posteriormente mineralizada, allí las células necesitan cambiar su polaridad. Los ameloblastos necesitan cambiar su polaridad. ¿Para qué? Para que el polo basal o el polo nutritivo por el cual se nutre